Vamos a compartir una palabra. Sabe que el otro día hablamos, un miércoles, habíamos leído de Efesios 6 que Pablo dice no tenemos lucha con carne y sangre, más tenemos lucha. Y habíamos hablado el desconocer la vida espiritual. Era un hecho grave que a veces los cristianos entraban en el fragor de la vida y desconocer que hay una vida espiritual que está atrás de la vida natural, que hay algo espiritual que se mueve, que hay algo espiritual que trae muerte, que trae todo lo que a veces los países viven, el hambre, la pobreza. No es culpa de un gobierno. Nosotros tenemos el entendimiento, el mundo puede echar la culpa a un partido político, a un gobernante, pero nosotros, como tenemos la mente amplia del reino, no de nación argentina, nosotros tenemos el pensamiento del reino, entendemos que el problema no está en las personas, sino que está en otra esfera, la cual nosotros combatimos ahí en esa esfera. Entonces, habíamos hablado del riesgo que uno corre de que como vive rodeado de cosas, empezar a enfocar todos los problemas y todas las soluciones a esos problemas de forma natural. A veces los cristianos caen en ese juego. Entonces tengo un problema económico y me centro en que 2 más 2 es 4, en que no voy a alcanzarlo, desconociendo que hay algo espiritual que es donde ahí yo verdaderamente me tengo que mover, porque lo espiritual es lo que maneja lo natural. Así con los problemas, con la familia, con todas las circunstancias que se puedan levantar, si yo lo enfoco, si yo tengo un problema familiar, yo tengo un problema de trabajo y yo lo enfoco en el plano natural, yo quedo descolocado porque estoy como que Dios me dice te espero y Él me está esperando en el reloj y yo salgo para Pueblo Ester, salgo desorientado. Entonces cuando yo no entiendo la guerra espiritual, las armas espirituales, quedo descolocado, y el gran problema es que la gente cuando queda en un lugar donde Dios dijo que iba a estar y yo voy a otro, mi oración es que Dios venga a ese lugar. Y eso es una oración loca y que no da resultado porque Dios va a bendecir cuando yo voy al lugar donde Dios está. Entonces, ese era un punto. Y el segundo es que, es como dijo Matías, de buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, todos conocemos el reino de Dios. Ahora, vemos que la iglesia evangélica fue una prometedora de añadiduras. Y venga que Dios lo va a cambiar. Y que está bien eso, pero no se puede ir a segundo grado si no se fue a primero. Entonces, si yo no voy y busco el reino de Dios, las añadiduras nunca van a llegar, las añadiduras de Dios, que son las que traen la verdadera bendición. Ahora, todos vemos porque Jesús cuando se presentó, nosotros presentamos como que es el Hijo de Dios, pero cuando Jesús se presenta, habíamos compartido que Él se presenta como el reino de Dios se ha acercado. Él no dice yo soy el Hijo de Dios, su primera carta de presentación no era de que Él viene a presentar el reino. Ahora, siempre me llamó la atención que no dice solo buscar el reino de Dios, porque la frase podría decir buscar el reino de Dios y las cosas puedan ser añadidas. No, hay una palabra que es la que hoy yo quiero compartir un poco. No es buscar el reino de Dios y las cosas, no, y su justicia. Y esa es la palabra que a veces nos puede fallar. Podemos buscar el reino de Dios, saber toda la liturgia, todas las cosas, pero quizás no solamente, las añadiduras no vienen, y uno dice, pero si yo busco el reino de Dios, yo voy a la iglesia, yo soy bueno, yo hago un montón de cosas, pero parece que no veo plasmado las añadiduras en mi vida. Porque no es solamente buscar el reino de Dios, sino es que buscar
saber manejarse en justicia. Ya ahí ya no es una sola búsqueda. Nosotros sabemos que en la justicia, por eso es que Jesús es nuestro abogado, el Espíritu Santo dice que es nuestro paracleto. Por si alguno no sabe, se dice que muchos hablaban antes que el paracleto era como un bastón. No, el paracleto era una palabra, era como un puesto judicial, de que cuando un israelita o otra persona caía bajo el poder romano, bajo el imperio romano, ellos le ponían un paracleto, que era como un abogado defensor, como veo que cuando vemos las películas, los americanos le dicen todo, usted si tiene derecho a quedarse callado, si usted no tiene un abogado, la nación le va a proveer un abogado. Bueno, el paracleto era eso, era el abogado que el pueblo romano le presentaba a usted, le otorgaba, porque usted había infringido la ley, y el paracleto, como los otros países eran otras leyes, el paracleto lo adoctrinaba y le enseñaba y lo defendía en las leyes de donde usted iba a ser juzgado. Así es el Espíritu Santo también. Toda hay una figura, si uno lee la Biblia, tiene una figura jurídica muy rica. Dice que las arras del Espíritu, las arras era como un adelanto que se pagaba, una seña. Es decir, no me quiero poner a hablar porque está lleno de todas figuras jurídicas. Entonces, a mí me llamó la atención siempre porque dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, a veces podemos encontrar el reino de Dios, pero en lo que flaqueamos es en la justicia, porque la justicia, el reino de Dios era la persona de Jesucristo, pero la justicia ya es otra cosa, donde yo puedo buscar la justicia, pero si yo no tengo un buen abogado puedo perder. La justicia ya me está hablando de una madurez espiritual, porque ¿qué es buscar justicia? Buscar justicia no es con una cacerola como vamos ahora y la gente grita justicia y no pasa nada. Eso es algo que a veces se usa políticamente o no, pero sabemos que eso no tiene nivel, porque cuando usted ve a veces que pasa mucho acá por la ley argentina, cuando una persona va borracho, va en contramano y atropella a alguien con el auto y lo mata. Y la gente va a justicia, pero cuando usted conoce la justicia, sabe que esa persona, por más que iba borracho, por más que iba en contramano, esa persona en 1 o 2 semanas sale en libertad. Y usted dice, ¿por qué sale en libertad? Si el tipo fue imprudente, venía en contramano, mató una familia. Porque no es que el juez no le tenga bronca o la sociedad no le tenga bronca y condene esa actitud. Lo que pasa que la justicia habla, la ley y la justicia habla, que como cuando no hay un hecho que una persona dice que va a matar a otra, es escarcelable. Que no me quiero poner en ese tema, pero por eso la persona sale en libertad. Por más que venía borracho y en la mente colectiva de la gente dice, pero mató a una familia, mató a una criatura y venía borracho, venía en contramano. Sí, pero lamentablemente no es el sentir lo que hace la ley, es lo que la justicia dice. Y a veces en las cosas de Dios somos iguales. Creemos que Dios se mueve como yo siento, como yo lo creo, y no entendemos que el diablo, el territorio que más se mueve es el de la justicia. En el aspecto, como hablaba Gisela, del dar, porque no es que yo tengo buenas intenciones, pero yo no sé por qué Dios no me da nada, y yo tengo buenas intenciones, yo quiero poner un hogar de ancianos, quiero comprar colectivos para traer gente, quiero hacer un anfiteatro para predicar la palabra, y Dios no me da nada. Pero no me da nada porque yo no estoy caminando en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces cuando no cumplo las cosas de Dios que son escondidas, como decíamos el otro día, en lo poco me fuiste fiel, Dios no nos puede ponerlo mucho, porque tengo buenas intenciones, pero no sé caminar en la justicia de Dios. En vez uno conoce a otras personas que quizás no, pero como camina en la justicia de Dios, funciona. Porque en la guerra espiritual se gana solamente parado en la justicia. Y yo quería compartir este versículo que está en Romanos 1, es conocido. Es que a los que les gusta leer,
no sé si algún día lo compartí con ustedes, pero Pablo viene hablando a los romanos, dice Pablo en un momento, en el versículo 1.8, Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, Pablo viene y se le presenta a los romanos y dice: mire, ustedes, la verdad es que ustedes son una iglesia de fe. Es como que vendría el Espíritu Santo acá y diría: la verdad es que ustedes son la iglesia de más fe de Galvez. Pablo viene, por medio inspirado por el Espíritu, y dice: mire, la iglesia de Roma es la que más fe tiene. Y no solamente que la que más fe tiene, sino que se divulga la fe. Entonces pasan a otra iglesia y dicen: oh, qué fe que deben tener esto, cómo construyen, cómo hacen, cómo aquello, cómo lo otro. Mirá los autos 0 kilómetros que tienen, cómo prosperan. Entonces la fe dice que se divulgaba y ellos la veían. Ahora, el apóstol Pablo sigue relatando y después dice, versículo 15: así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, esta carta, cuando uno mira una carta, tiene que ver a quién va dirigida. Está dirigida, dice, cuando usted lee a los miembros de la iglesia. Entonces, siempre me produce un chispazo. Esto es como que uno pone el negativo y el positivo, ¿no? Pablo primero dice: bueno, ustedes son una iglesia que su fe se divulga, todos hablan que fe tienen los romanos. Y Pablo, en vez de venir y decir: bueno, ahora voy a dar un curso de prosperidad, un curso de emprendedores, de profesionales, ya que tienen fe, voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque si yo encuentro una iglesia de fe, le vengo a predicar de empresa, porque si tienen fe sé que va a generar eso, le vengo a predicar de esto porque sé que la fe le va a generar todo. Y Pablo es como que los vuelve a bajar y le dice: yo estoy para anunciar el Evangelio a ustedes. Entonces siempre dije: ¿por qué este chispazo? ¿Por qué le iba a predicar el Evangelio? Es como que yo diga: yo quiero predicarle, esta es la iglesia de más fe, creen, la verdad que... Bueno, ahora les vengo a predicar. Bueno, a ver, tienen que arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo para que sean salvos. Y dije: no, pero si somos una iglesia de fe, ¿qué va a venir con ese mensaje? Eso déjalo para Anacondia, para las campañas, pero no para acá. Esto es como que vamos a hacer una campaña en tal lado, bueno, vamos a poner a predicar que Cristo salva, sana, pero si hacemos, usted imagínense que hacemos un seminario acá de emprendedores, y yo digo: bueno, de tal manera amó Dios al mundo, pero me matan, porque dicen: ¿cómo va a predicar eso? Pero la respuesta está acá atrás. Porque ahí Pablo va a ver realmente qué parte del Evangelio, qué Evangelio le iba a predicar Pablo a gente que tenía fe. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Él sigue hablando. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, judío primeramente y también al griego. Es decir, ¿cómo funciona el Evangelio? Pablo acá está viendo, dice que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio que Pablo predicaba era de poder. No era un pasatiempo o una religión, era el poder de Dios para salvación al que cree. Primeramente al judío y también a todos. Es decir, él viene hablando de ese Evangelio. Ahora, acá en el 17 está la clave. Del Evangelio que Pablo le iba a ir a hablar. Por eso es que Pablo habla de una iglesia de fe, predicar el Evangelio. Ahí está la clave. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí, acá es la luz de la revelación de esto. ¿Por qué Pablo? ¿Qué evangelio le iba a predicar a una iglesia que tenía fe? El evangelio de la justicia. Es decir, porque Pablo nota que ellos tenían mucha fe, pero era una fe volada, una fe media así de los años 70, así hippie.
en una fe no sentada en la justicia de Dios. Y cuando hay gente que tiene fe, pero no está sentada, es esa gente que tiene fe, pero es como Palito Ortega, nada más canta, yo tengo fe, pero no plasma nada. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que funciona de acuerdo a lo que a mí me parece creer, no, es una fe fundada, porque él viene hablando de gente de fe fundada en la justicia. ¿Qué es una fe fundada en la justicia? Es cuando hay un punto de contacto entre mi fe y lo que Dios quiere hacer. Y ahí se transforma en justicia. Abraham era el padre de la fe, pero cuando se junta, cuando Abraham se junta, que tenía fe, en el propósito de Dios de bendecir a las naciones. Es decir, si Abraham tenía fe, ¿pero qué le pasaba a Abraham? Abraham tenía fe, pero Abraham estaba cerrado en su círculo de su hijo. Pero cuando Abraham, Dios le habla y él entiende que ella no era una bendición, no es que Dios había venido para mejorar su trabajo, no, cuando él se encuentra con Dios y Dios le dice, mira, vos no busqué bendición, vos vas a ser una bendición. No es una bendición, sino que vos vas a ser bendición para bendecir a otro. Ahí Abraham se junta en la justicia de Dios con la fe de él. Y Pablo acá viene a hablar lo mismo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Primer punto. ¿Necesitamos tener fe? Sí. ¿Creer en el Evangelio? Sí. Pero saber movernos en la justicia. Porque si no, es una fe vaga la que yo tengo. Una fe vaga. O una fe que no tiene... un día Santiago dice, ustedes piden, eran gente que pedían, pero ustedes piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, en sus pasiones. ¿Qué es un deleite, una pasión? Es fe, es pedir, pero pedir en algo que no está sustentado en la justicia de Dios. Siempre digo lo mismo. Si yo pido para Dios algo, porque Dios me lo dijo primero, yo ya sé que eso va a estar lleno de su justicia. Ahora, si yo un ejemplo, Dios viene y me dice, andate a vivir a España. Entonces yo me voy a ir a España, porque le creo y tengo fe, pero cuando yo aterrizo en España se junta la fe mía con la justicia de que Dios me envió. Ahora, si yo me voy a vivir a España y después no tengo trabajo, estoy re mal, estoy pelando cable, y después quiero que Dios venga a España a salvarme las papas, puedo tener fe, pero no es parte de la justicia de Dios, porque Dios nunca dijo que yo fuera ahí. Entonces no quedo con sustento jurídico. La justicia de Dios, ¿qué es la justicia? La justicia no es los buenos sentimientos, las buenas ganas. La justicia es que cuando usted tiene una causa, usted va ante el juez y usted le dice al juez, mire, a mí me asiste este derecho. ¿Por qué? Porque la ley dice esto. Entonces usted termina ganando, no por buenas intenciones o porque el juez lo quiere a usted porque tiene carita de bueno y el otro tiene cara de malo. Usted puede ser bueno, usted puede aparentar más bueno que el otro, pero si el otro fue más hábil, en lo terrenal hablo, ¿no? Fue más hábil y le hizo las cosas como para sonarle la plata a usted, y él presenta los papeles, el juez, por más que sepa que usted fue bueno y fue estafado, pero el otro, como lo hizo de acuerdo a la justicia, él va a salir beneficiado. ¿Por qué le explico esto? Porque el Evangelio es así. El Evangelio no es buenas intenciones, no es poner a Dios cara de lástima, no, es pararse en la justicia. Cuando yo me paro en la justicia de Dios, yo tengo la certeza de que el juez va a salir a mi favor. Pero para eso tengo que ser maduro, tengo que ser crecido. Ejemplo, nadie se pone contento cuando alguien lo critica. Entonces, dice, ¿sabe que aquel te criticó? ¿Y para qué el que habla? Entonces nosotros sacamos todo el historial de la otra persona. Y caemos, aunque sea verdad, pero caemos en un territorio donde la justicia de Dios no actúa. La justicia del hombre puede actuar. Entonces usted puede ir al tribunal y decir, mire,
vengo a hacer una denuncia por calumnia e injuria contra esta persona. Porque esta persona me dijo esto, y usted le puede ganar el juicio. Pero en el reino de Dios, en la justicia de Dios, ¿qué dice? Que cuando hablen mal, mintiendo, usted se tiene que gozar. Entonces, a veces los dolores de cabeza es porque nosotros quedamos fuera de la justicia. Entonces usted se sienta con una persona y dice, las cosas me van mal, no puedo dormir de noche, estoy mal. Entonces, cuando uno empieza a bretear, dice, sí, lo que pasa es que no me puedo sacar del corazón aquel que me falló hace 5 años. Claro, ahí está el problema. Aunque en lo terrenal usted tenga la razón, pero como no perdona en la justicia de Dios, usted queda enganchado en ilegalidad. Entonces, hay veces que hay personas que son más pecadoras que otras, pero son más hábiles para destrabar. En medio de otros quedan ahí. Entonces, hay personas que les pasan cosas, piden perdón a Dios, se ponen a cuenta y siguen. Y la justicia lo va prosperando. Otros no tienen mucho problema, pero quizá alguien les falló, alguien los traicionó, y eso en el corazón le hizo una raíz de amargura, una planta que nunca lo saben solucionar. Entonces eso no lo hace vivir en la plenitud de la justicia de Dios. Ahora, entendiendo que el reino de Dios y su justicia son los que me habilitan a traer añadidura, es decir, yo cuando vengo a la iglesia, cuando vengo a las reuniones, ¿qué vengo a buscar? El reino de Dios. Pero entiendo que no es solamente venir y pues yo hace 20 años que voy a la iglesia y no siento nada, mi vida no cambia, sigo igual. ¿Por qué? Porque el segundo paso, que ahora vamos a ver cómo llego a esa justicia para que las añadiduras vengan a mi vida. Dice, ¿por qué en el Evangelio? Pablo que dice, mire, la justicia está en la terrenal, la justicia romana, en ese aspecto la justicia yo no sé cómo se moverá. Habrá coima, se comprarán jueces, los abogados pedirán plata, pero en el reino de Dios la justicia, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa en la persona la justicia? Se revela por fe. Es decir, el camino para que la justicia junto con el reino de Dios sean provechosos para yo caminar bien en el reino de Dios, primero se me tiene que revelar. En Dios es revelar, no es escuchar, no es aprender, es revelar. Hay gente que puede conocer la Biblia y usted le dice un versículo, está ahí, el otro está acá, pero a usted no se le ha revelado el Evangelio. Y cuando el Evangelio no se revela, la justicia de Dios no lo puede andar mientras... ¿Por qué? Porque, ejemplo, en el mundo, ¿qué le dicen usted? Usted quiere tener plata, ¿qué tiene que hacer? Ahorre. Ahorre plata y usted va a tener plata. Es que está bien. En el mundo esa es justicia para tener. Ahora en Dios, como dice, el que da recibe, da y se os dará. ¿Cómo yo habilito? ¿Cómo sé que una persona? ¿Cómo yo no tengo que andar mostrando lo que a mí me dan? Porque si yo doy, yo sé que eso va a venir a mi vida. Cuando yo diezmo, yo sé que estoy en el camino de la justicia de Dios, y entonces no ando buscando añadiduras, yo camino a la justicia de Dios, porque las añadiduras, como dice la palabra, estas bendiciones me van a alcanzar. ¿Por qué? Porque yo no es que dejo contento al pastor, porque me ponen un cuadrito de buen hermano como McDonald's. Yo sé que yo cumplo la justicia de Dios y Dios está comprometido conmigo a que esa justicia sea efectiva en mi vida. ¿Cómo se revela? Por fe. ¿Qué es la justicia que viene? A revelarse. Pero ¿cuál es es decir, cuando me acuerdo que yo era chico, algunos ya no la conocieron, pero las cámaras de fotos era un rollo negro así, y si usted lo sacaba y no lo cerraba bien, perdía toda la foto. Entonces había que llevarlo cuando los fotógrafos tenían mucho trabajo, porque iban ahí al cuarto oscuro y lo revelaban. Es decir, que lo que usted le llevaba en un tubito así, de 2 o 36 fotos, era usted se la daba en foto. ¿Y qué hacía el fotógrafo? Usted le daba algo y él le mostraba la foto. Y le daba la foto. ¿Qué era la foto? Era la revelación de eso que usted le llevaba.
En el Evangelio es lo mismo, usted puede tener la Biblia, pero esto para usted es un libro como la revista Gente, como la de auto, como la de moda, es un libro más. Usted lo mira, lo condimenta con algo más de espiritualidad, porque no es el libro de Dios, pero si ese libro no lo pasa por el fotógrafo y se le revela a usted, porque yo le puedo decir, yo le puedo ir con el rollo y decir, mire, este rollo es de las vacaciones que yo fui. Acá estuve, yo estuve en el Caribe. Este es el rollo, acá está. Usted dice, pero este es el rollo. No, pero acá está la foto, acá estoy yo nadando con los tiburones, en la excursión que hice, acá estoy en el Hotel 5 Estrellas donde comía lo que quería y todo pago. Acá está. No, pero no se ve nada acá. Ahora, cuando usted lo pasa por la revelación, usted muestra la foto, sí, ¿verdad? Estuviste acá. Si no, yo le puedo decir, usted podía sacar una foto en el Arroyo Pavón y decirle, mire, acá dentro está la foto. Estuve en Cancún, estuve en Hawái, estuve en Jamaica. Y no, tengo fotos acá del Arroyo Pavón. Pero como no se revelan, como no está revelada, todo pasa lo mismo. Pero cuando la fe me hace revelar el poder de Dios, como decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando eso se me revela a mí, yo ya no vivo de acuerdo a lo que me digan, a lo que opinan, porque se me reveló Dios, se me reveló. Cuando a usted se le revela el Dios proveedor, no le importa el que hable uno, lo que hable otro, usted sigue caminando. Cuando se le revela el Dios que lo perdonó, el Dios que prospera, el Dios que bendice, es imposible confundirse. ¿Por qué la gente se confunde? Porque la gente sigue con el rollito de foto sin revelar, entonces usted puede decir cualquier cosa. Pero cuando a mí se me revela la foto, yo ya veo la foto plasmada, yo sé que esto es así, que esto es verdad, el Dios se me reveló a mi vida, la justicia de Dios es la que actúa por fe para que yo alcance todas las cosas. Entonces cuando a mí se me revela, cuando yo tengo la foto revelada, cuando yo tengo la foto del poder de Dios, lo que Cristo hizo por mí, que Él murió por mí, que la Biblia dice, se me revela esa palabra, no es un Dios lejano, un Dios que está en los cielos, sino un Dios que vive adentro mío. Se me revela de que el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Cuando se me revela el poder del verdadero Evangelio de justicia, que no es que yo voy al Señor a Dios y digo, ay Dios, si no hace algo yo no aguanto más, porque esto, no, yo me paro en la justicia. Señor, vos tenés que obrar en esto, porque Cristo me hizo libre, vos tenés que obrar en esto, tenés que sanarme. ¿Por qué? Porque por su llaga soy sano. Señor, necesito la ayuda, ¿por qué? Porque yo soy un dador y al que da recibe, abrime las puertas. Y yo entiendo que hay un plano espiritual que se abre, donde 2 más 2 no es 4, donde en lo espiritual 2 más 2 puede ser 5000. Entonces, cuando se me abre todo eso, se me revela todo eso, se actúa la fe en mi vida y ahí camino en otro nivel espiritual. No de un miembro de la iglesia evangélica, sino como un miembro del reino de los cielos. Y cuando se me revela eso, cuando yo la tengo revelada, dice, Dios se revela por fe y para fe. La revelación de la justicia de Dios viene por fe, pero también es por fe que tengo que usar, no por buenas intenciones. Yo puedo tener toda la Biblia, pero si yo no tengo fe, yo no me paro. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera. Otra Biblia de revisión más moderna dice que es la garantía de lo que se espera. Es la garantía de Dios hacia mi vida. Cuando yo sé que Dios va a obrar, cuando yo sé que Dios va a obrar, por más que no estoy viendo, pero como yo cumplí y yo estoy parado en la justicia, dice, cuando usted tiene familiares, usted está parado y dice, no, si Dios me dijo que mi casa iba a ser salva, mi casa iba a ser bendecida, por más que hoy no lo veo, hoy veo todo lo dijo pata para arriba, o la economía hoy la veo pata para arriba, pero Dios dijo que si yo cumplía, Él iba a abrir las ventanas de los cielos y yo iba a tener bendición. Yo no me manejo por lo que veo, yo me manejo en la justicia. Y yo no entro al juez diciéndome, hazme un favor.
hacemos un favor, Señor, te pido por favor. No existe eso, es una oración incrédula de falta de fe. Dios no hace favores, Dios no es favor, Dios es un Dios de justicia, es el juez justo. Cuando yo voy por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo por mí, y yo me paro ante Dios y le reclamo la verdadera justicia de Dios, el juez tiene que fallar a mi favor. Eso es para gente madura, no para niños. Usted nunca va a ver en un juicio, un chico que defienda a alguien. ¿Por qué? Porque tiene que ser maduro, tiene que ser experto en la palabra. Y ahí es donde se ganan los juicios. A veces nosotros vamos a los juicios y perdemos porque somos inmaduros, no tenemos alimento sólido, entonces somos fáciles de vencer. ¿Y cómo es eso? Para ir terminando, es para fe. La justicia de Dios, si no es por fe y para fe. La justicia no sirve para nada. Yo puedo tener todo a mi favor. Ejemplo, cuando usted mira los milagros de Jesús, usted va a ver que sanó a un centurión, a una mujer sirofenicia, a una mujer que tenía flujo de sangre. Y todos los judíos a los cuales él había sido enviado, no recibían los milagros. ¿Por qué? Porque no usaban la fe, Y la gente, la mujer que tocó el manto, el centurión vino con fe. Y después vemos a Jesús que dice, yo he venido a los hijos de Israel. ¿Y los hijos de Israel qué hicieron? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no usaron la justicia con fe. Mi hermano tiene que aprender lo que es la justicia de Dios y pararse, rebelarse por fe y pararse por fe. Como está escrito, y con esto termino, mas el justo por la fe vivirá. El estilo de vida de la iglesia evangélica es congregarse, hacer algo. Uno canta, otro predica, otro... en un sistema que quizás me lleva a sentirme autosatisfecho. Ay, yo voy a la iglesia y predico, canto. Ay, qué bien que me siento. La verdad que me siento como que soy la última Coca-Cola de Dios que tiene. La verdad que Dios sin mí no sé lo que hubiera hecho. Pero en realidad es una trampa, es algo que yo satisfago mi ego, mi motivación. Pero el verdadero secreto de la justicia de Dios es este versículo. Que mi vida, justificada por Dios, porque Él dice, no más el miembro del santuario de fe, el cristiano, el evangélico, más el justo. Más el justo. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo de nosotros? ¿Cómo puede haber para Dios alguien justo que dice que todos somos pecadores? Ahora, cuando yo entro en la justicia de Dios y yo sé que soy un pecador, pero la Biblia me habilita y me dice que si yo creo en Él pagó mis pecados, yo me escondo bajo Cristo, yo soy justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque me cubre la justicia de Él. Y cuando yo soy justo, yo entiendo que la única forma de vivir mi vida es por fe. No hay otra cosa para nosotros que vivir por fe. Por eso es que la fe es nuestro aire, nuestro motor. Si yo no tengo esa fe, yo no uso esa fe, puedo ser evangélico, católico, judío, puedo ser cualquier cosa, pero voy a tener un Dios lejano y que no se manifiesta en mi vida. Sí, soy evangélico, sí, oro, canto, pero no lo veo efectivo en mi vida. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela para que yo tenga un estilo de vida diferente. No es la iglesia no es algo más que, bueno, un club de fútbol, soy admirador de este programa de televisión, soy de este partido político y soy evangélico. No es algo más. El evangelio es un estilo de vida completo. La fe no es algo, sino es alguien que me hace vivir de forma diferente.
que, mis hermanos, en esta pequeña reflexión, hoy le vengo a decir, como vino el apóstol Pablo, quizás ustedes se pensaban que tenían mucha fe, proyectos, ilusiones, pero hoy vamos a rever qué es mi vida, qué produjo esa fe. Porque si yo el año pasado me paré en la fe, hoy tiene que haber producido fruto, porque si no es una fe vaga que vive pateando la pelota para adelante. La fe y la justicia de Dios es un estilo de vida. Incline su rostro un minuto que vamos a orar. No sé cómo es su vida, pero hoy le vengo a ofertar la vida de la justicia de Dios, de atreverse a caminar en la justicia de Dios, de entender que no es mi problema la circunstancia o qué estoy viendo, no es mi problema la economía, no es el problema cómo está mi familia, no, hoy yo subo un escalón más y entiendo que la solución no está con fuerza, no está con mi habilidad, que la solución para mi problema está en que yo camine en la justicia de Él. Y quizás no soy hábil para hacer negocios, quizás mi familia no tiene cambio, quizás tengo una enfermedad mala, que para lo natural no tiene solución. Pero cuando yo entro en la justicia de Dios, veo la palabra que me abre luz, y donde los médicos dijeron que no tenía cura, Dios viene y me dice, por mi llaga fuiste curado. Donde mi familia no tiene solución, yo en la justicia de Dios veo, serás salvo tú y toda tu casa. Donde mi economía, por malos negocios, por malas cosas, no tiene solución, pero yo vengo a mí, vengo por la justicia de Dios y veo que su justicia dice que el deseo de Dios es que seas prosperado, el deseo de Dios es que añadirnos cosas. Quizás yo vivo en lo natural, vivo pidiendo cosas, pero saco cuenta. ¿Cómo voy a hacer para comprar una casa si no, los números no me dan con mi sueldo? Y llevo años sacando números, poniendo números, basado en lo terrenal. Pero cuando yo entro en la justicia de Dios, veo que hay un Dios que multiplica, un Dios que prospera, un Dios que dice que solamente tengo que creerle a Dios y Él concederá mis peticiones. Quizás hay cosas que no las puedo alcanzar, pero hoy se me presenta un Dios de justicia y dice, no tiene nada que ver tu fuerza, porque no es con fuerza, no es con caballos, no es con ejército, es con mi espíritu. Entonces hoy me paro en la justicia de Él y cambio los lentes de cómo ver las circunstancias. Quizás hasta hoy no tenía salida, mi problema no tenía salida, mi economía no tenía salida, mi familia no tenía salida, mi vida no tenía salida. Pero en la perspectiva de Dios, para el que cree todo es posible, hoy hay una justicia de que yo puedo echar mano y me abre un panorama diferente si yo lo uso por fe y para fe. Por eso, mi hermano, hoy cambie la forma de mirar las cosas. El diablo, el sistema, siempre le va a ver que usted es un perdedor y nunca tiene salida. Porque eso es lo que el diablo quiere, subyugar a la gente que es infeliz. Pero hoy yo vengo a ofertarle un Dios de justicia, que entiende que yo no puedo hacer nada por mis méritos. ¿Y por qué se lo vengo a ofertar? Porque es imposible que yo pudiera pagar el precio que Él pagó. Hoy es el Dios de oferta que dice, venid a mí, todos los que estéis cargados, cansados, que yo los haré descansar. No es mi fuerza, no es mis méritos, es la invitación de yo correr a Dios, de cambiar de mi vida, de entender que hay una justicia que me está esperando. Y cuando yo llego a esa justicia, yo me paro en esa justicia y no hay nadie
Por eso es que cuando la palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo sé, no por lo que dicen los demás, por lo que opinan los demás, yo sé que le fui fiel a Dios en lo poco. Yo lo único que estoy esperando es con la mano abierta lo mucho. Por más que se enojen, por más que se pongan mal, los que se pongan mal, yo sé que es la recompensa. No por mis méritos, sino por haberle creído a Dios. Amén. Por eso es que yo no es mi mérito. Dios no me dice, trae los diezmos al alfolí y después sea hábil para el negocio. No, dice, traer y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Cuando yo tengo ventanas a los cielos, puedo hacer, lo terrenal se me puede cerrar, pero los cielos van a caer hacia mí. Y cosas que no espero se van a dar a mi favor. ¿Por qué? Porque camino en la justicia de Dios, y si yo a Él le cumplí, yo sé que el haber cumplido y el estar en su justicia, la gente me pueda señalar con el dedo diciendo que yo en nuestra época era esto, era aquello, era lo otro. La gente me puede acusar y apuntar con el dedo pensando de que yo fallé. Pero si yo, la justicia dice que si yo he pecado, abogado tengo para con el Padre, y donde el Padre me perdona, Él dice que Él echa al fondo de la mar los pecados míos, Él se olvida. Y si yo hoy le pido de corazón perdón a Dios, y dentro de un rato voy a hablarle de ese pecado que yo le pedí perdón, Dios dice, no entiendo lo que me estás diciendo, porque yo ese pecado no lo tengo delante mío. A veces nosotros, como no sabemos caminar en la solución de la justicia de Dios, le pedimos perdón a Dios, pero eso sigue dando vuelta en nuestro corazón y quedamos atrapados en nuestros errores, en los que nos fallaron. Pero hoy entiendo la justicia. Y si yo ayer le pedí perdón a Dios, hoy sí voy. Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo. Porque mi justicia dice que yo, cuando me pedís perdón, yo lo he hecho al fondo de la mano. Mi hermano, necesitamos gente que camine en la justicia de Dios. Que sean expertos. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Que hoy se vayan con una perspectiva diferente, Señor, viendo las cosas que no se ven, que esas son las poderosas. Señor, hoy nos cambiamos los lentes del mundo, los lentes del diablo, los lentes que ven todo mal, los lentes que ven que todo sucumbe, y me pongo los lentes de la fe, donde tengo esperanza, donde tengo futuro, donde hay un Dios que dice, si vos me crees, yo puedo obrar a tu favor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, porque el justo por fe vivirá. Hoy renuncio a la vida del mundo, renuncio a vivir bajo los sistemas del mundo y declaro que mi vida va a ser una vida de fe. Que me dirán loco, pero voy a hablar el bien, me va a ir bien, no voy a terminar mal, porque la gente de fe habla positivo, la gente de fe sabe del Dios que dice que yo tengo pensamientos de bien para con ustedes. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Camine por fe, camine creyendo. Lo mejor está por venir. No somos de los que caminamos por vista, sino de los que caminamos por fe. Dios les bendiga. Lo esperamos el miércoles.